Hola a todas y todos, este video se llama Todo lo que tendrías que haber googleado de Lewinsky para entender el texto. Al hablar de las instituciones se hace referencia a los distintos servicios de la iglesia, la misa solemne y las vísperas. La misa solemne es la misa tal cual la conocemos hoy, o por lo menos como la conocíamos antes de la pandemia. Este rito de la iglesia celebra el sacramento de la Eucaristía y al hacerlo usa una narrativa interna donde se repasa la muerte y la resurrección de Jesús. A su vez, cada misa representa un día dentro del año litúrgico que celebra la salvación de Cristo. Esta organización anual indicará las temáticas de las que tratarán las misas cada día y se distribuye en festividades y ciclos como el Adviento, la Navidad, las Pascuas, etc. Las vísperas son los oficios que se realizan por las tardes. Es una de las llamadas horas monásticas. Recuerden que dentro de los monasterios de la Alta Edad Media los monjes tenían la obligación de rezar cada 3 horas y las vísperas eran las horas de las 6. En este rito se conmemora el descenso de Jesús de la cruz o su sepultura y se compone de una secuencia de oraciones, lectura de la Biblia, himnos, etc., que también representan las temáticas del año litúrgico. ¿Cuáles son los momentos musicalizados dentro de estos ritos? Todos. Tanto los textos que se repiten todos los días, que dentro de una misa son parte del ordinario, como los que se corresponden a la festividad o conmemoración de cada día dentro del relato del año litúrgico, que son parte del propio, pueden cantarse con cantos llanos o polifonías dependiendo de la época. Las misas y vísperas contaban con todas sus partes musicalizadas e inclusive podían sumar números que no estaban dentro de su desarrollo habitual, que podían ser motetes, que son polifonías con textos religiosos en latín, himnos, que son composiciones estróficas con métrica poética de textos de veneración o adoración, magníficas, que son parte de las vísperas, pero que dentro del siglo XV y XVI empezaban a tener una difusión mayor, o antífonas marianas, que son los cantos de veneración a la Virgen en contextos devocionales. Otro de los repertorios mencionados en el texto son las laudas. Las laudas son canciones religiosas de devoción y alabanza, pero no litúrgicas, no pertenecen a los ritos de los que hablamos recién. Estuvieron relacionadas con las prácticas de las órdenes monásticas mendicantes, que al tener entre sus fundamentos la subsistencia a partir de la limosna y la difusión de la palabra de Dios, se instalaron principalmente en los centros urbanos. Así las laudas fueron unas músicas por fuera de la liturgia que estaban a cargo de cofradías y compañías y según el poder de la ciudad donde estaban instalados, podían inclusive relacionarse con los gremios y los músicos de las familias gobernantes. Estas músicas condensaban las prácticas de la recitación eclesiástica, la mesuración cortesana, dependiendo de su uso y su función, pero principalmente tomará características de las canciones y las músicas de danzas populares, estableciendo un repertorio que hasta podríamos considerarlo popular. Las laudas estaban relacionadas con dos temáticas principales, la adoración a la Virgen María y el sufrimiento y la muerte de Cristo. Estas canciones podían sonar en Fiesta de los Santos antes o después de las misas y vísperas, pero tal vez una de las funciones más importantes estaba relacionada con el movimiento de los flagelantes. Sí, gente que se autoinflige dolor como manera de encontrar la salvación. Siendo parte de sus procesiones, sus letras muchas veces representaban esta práctica cargándose de afectividad y devoción. Otra de las músicas nombradas en el texto son los antecedentes al madrigal. Y lo más importante de esto es entender que forman parte de un proceso de intercambio que genera el movimiento de músicos del norte hacia las cada vez más poderosas ciudades italianas. El antecedente italiano va a ser la frótola. Es una música de origen popular, estrófica, que a partir del siglo XV va a tomar una forma polifónica para reinsertarse en el mundo urbano, ahora popular y burgués. Mantiene principalmente las características rítmicas y el carácter de los textos populares, que se presentarán de manera silábica y también en sus versiones polifónicas mantendrá cierta austeridad en la construcción de las voces, y será una polifonía simultánea y sencilla. J'aime ça passer les durs
La chanson será el antecedente del norte, o sea, de Francia y de los Países Bajos. Esta también fue una música en sus orígenes popular, pero dentro del proceso propio de la música francesa ya han sido utilizadas por otros ámbitos como podía ser el cortesano de la Edad Media o la música de las universidades con toda su especulación. Sin embargo, a comienzos del siglo XV, compositores toman la chanson en un proceso parecido al de la frótola, como parte de una música que tendrá ahora una intención popularizante por a quien estaban dedicadas. De esto surgirán músicas polifónicas con textos y melodías que remiten a la práctica popular, con un tratamiento contrapuntístico un poco más complejo que el de la frótola. La más particular de sus expresiones fue la que posteriormente fue llamada chanson programática, que son las chansons que utilizan la sonoridad de lo que quiere representar mediante evocar los sonidos, por ejemplo los pájaros, la ciudad, etc. El resto de las músicas que aparecen en el texto son parte de este mismo proceso de músicas populares de ciertos países que son repensadas polifónicamente para reinsertarse popularizadas al ámbito propio de las ciudades. Sobre el villancico, que es la música de los villanos, el exponente español de estos casos, no nos vamos a encargar ahora, pero está bueno que lo recuerden para las unidades que siguen. Es importante entender que el madrigal, más allá de los antecedentes, con las diferencias que tiene el madrigal medieval con el madrigal renacentista, es que siempre va a ser una música especulativa desde la composición y sus textos van a ser principalmente poéticos. Otro de los repertorios que va a ser importante en otras unidades va a ser el de las danzas que se describen dentro del ámbito cortesano. Pero cuidado que en este caso lo que se está describiendo es el proceso de estilización. Lo más característico de esta transformación que sufrieron las músicas en el cambio de un ámbito al otro está relacionado con el orden de interpretación de la música. Se interpretan danzas de a pares con características métricas opuestas y la organización de una coreografía que ahora va a ser fija, con una coreografía que siempre se baila de la misma manera y en pareja. Cualquier relación con lo que nosotros conocemos como el folclore argentino no es pura casualidad. Ambas características son parte de la intención de limpiar la identidad de esas músicas en el ámbito popular. Para terminar, voy a hacer un repaso por los procedimientos compositivos que describe el texto. La manera de construir cosas nuevas en la Edad Media es tomar elementos que ya existen y ordenarlos de una manera distinta. Esto significa superponer y suceder elementos que ya existen en alguna otra producción musical. El cantus firmus hace referencia a una melodía preexistente utilizada como base de una nueva composición polifónica que podía tomarse de la música popular, eclesiástica o cortesana. Lo importante es que una composición con cantus firmus abarca una amplia gama de tratamientos rítmicos y melódicos de una melodía dentro de una nueva textura polifónica. Las formas fijas son formas poéticas que establecen la regularidad y repetición de los textos de una canción. Estas formas son preestablecidas y regulan la relación que existe entre el texto y la melodía, definiendo a través de la repetición o el retorno de estas partes la forma canción con sus partes habituales, estrofas, estribillos, etc. La más importante de estas formas es el virelai, la ballade o el rondó. El faux bordón o falso bordón es una técnica de improvisación polifónica sobre una melodía, al igual que un organum de la música medieval de la Alta Edad Media. Fue tomado como técnica de composición hacia fines del siglo XIV y esa fue la mayor transformación. Se trataba de una manera de polifonía que establece nuevas voces paralelas a una melodía original a distancia de sexta, cuarta y octava. La isorritmia va a ser la manera polifónica de composición de los motetes politextuales de las universidades medievales y se basa en el tratamiento especial de una de las voces, el tenor, a la que se le aplica una técnica súper especulativa que es superponer un número de alturas de una melodía que ya existe con una cantidad de figuras rítmicas que no coincidan con el número anterior. De esta manera se logra como resultado una melodía sin ninguna repetición ni retorno, sobre las cuales se superponen otras melodías con distintos textos.
El contrapunto imitativo es la técnica que consta de la reiteración y traslado a otros grados de la escala de una misma melodía en las distintas voces de una polifonía. Aunque no es un canon, porque no se respeta estrictamente la misma melodía en cada voz, es heredera y de la cacha italiana. Este procedimiento está presente en la mayoría de las músicas polifónicas vocales del Renacimiento. Para despedirme les dejo un consejo: no dejen de leer, de escuchar y de googlear cuando están estudiando historia. Nos vemos la próxima.